Hola niños, nos encontramos nuevamente para continuar el camino de la mano de Jesús en nuestra preparación al sacramento de la Eucaristía. En esta clase vamos a hablar y a reflexionar que no todo vale. Veremos también cómo Jesús nos dice, yo no te condeno. Asimismo, veremos la función de los grupos de mi parroquia. Empecemos. Veamos esta parábola del tesoro escondido y veremos la importancia de tener a Jesús en nuestra vida. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. En estas parábolas, Jesús nos enseña que Él es lo más valioso que podemos encontrar y que su valor es tan grande que al conocerle seremos capaces de dejar todo lo que tenemos para tenerle a Él. Pero hay un problema. Jesús no nos importará demasiado hasta que nos demos cuenta de cuánto le necesitamos. Hasta que no veamos lo sucios que estamos sin Él, Él no será precioso para nosotros. Tú no valoras mucho algo que no necesitas mucho. Si Jesús no brilla para ti, pídele a Dios que te muestre cuánto le necesitas y que te ayude a conocerle. Él es el tesoro de la eternidad. Si le conoces, Él será lo más importante para ti, lo que más ames. Querrás parecerte a Él, hablar de Él a todos. A nadie amarás más que a Él. Pensarás en Él y soñarás con el día que estés junto a Él en el cielo. Porque Jesús es la perla preciosa, el tesoro escondido que hallaste y del cual nadie te podrá separar. Qué hermosa enseñanza que nos da esta parábola. Nuestro verdadero tesoro es Jesús. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a poder amarnos y amar todo lo que nos rodea. Pero, ¿dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro está aquí en nuestro corazón. Por eso es necesario saber cuáles son los valores que rigen nuestra vida, porque ellos dirigen nuestra conducta. Analicemos estos valores que debemos aplicar en nuestra vida diaria. La verdad, la madurez, la firmeza, la voluntad, la compasión, el compromiso y la fuerza. Si nosotros ponemos en práctica estos valores, vamos a estar de la mano de Jesús. Y seremos triunfadores cuando el egoísmo no limite nuestra capacidad de amar, cuando seamos capaces de dar todo sin esperar nada a cambio. Seremos triunfadores cuando confiemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades, cuando no nos importe el qué dirán los demás, cuando estemos seguros de lo que somos y de lo que valemos. Seremos triunfadores cuando seamos perseverantes hasta lograr nuestros objetivos, cuando tengamos una meta y sepamos llegar a ella. Seremos triunfadores cuando actuemos por convicción y no por adulación, cuando participemos de una actividad que nos enriquece por voluntad propia y no porque nos manden o nos obliguen nuestros padres y maestros. Seremos triunfadores cuando seamos capaces de perdonar y de pedir disculpas,
cuando seamos capaces de reconocer nuestros errores. Seremos triunfadores cuando sepamos enfrentar nuestros errores, asumir nuestros errores y poderlos enfrentar para superarlos y mejorarlos. Seremos triunfadores cuando encontremos satisfacción al compartir lo que tenemos. Muy bien, qué interesante que es analizar cuándo seremos triunfadores. Podemos resumir que seremos triunfadores cuando tengamos a Jesús en nuestro corazón. También seremos triunfadores cuando dejemos de juzgar a los demás y analicemos nuestros propios errores. Veamos este hermoso video. Es una pecadora, es una adúltera, debe ser castigada de acuerdo con la ley. Llevadla con el maestro. Esto no puede permitirse, porque entonces se viola la ley. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos. ¿Es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien aquí te ha condenado? No. Nadie. Yo tampoco te condeno. No. Ve. Y no peques más. Qué fácil que es observar la paja en ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el nuestro. Jesús no vino a condenarnos. Él no nos condena. Jesús vino a perdonar nuestros pecados, pero para ello nosotros debemos meditarlos, reflexionarlos y no volverlos a cometer. Veamos cómo Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados a través del sacramento de la penitencia, ya que confesando nuestras faltas obtenemos la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados y al mismo tiempo nos reconciliamos con la Iglesia, a la que ofendemos también con nuestros pecados. Ella nos mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.
El primer paso para aceptar la misericordia de Dios y ser partícipes del perdón de los pecados que éste nos dio desde la cruz, venciendo la muerte, es reconocer el pecado que hemos cometido y prometer no volver a pecar. Recordemos que Jesús sufrió la carga de todos nuestros pecados y fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la muerte. Pero, ¿cuáles son nuestros pecados? Nuestros pecados son las malas acciones, las malas palabras, el egoísmo, los celos, odiar a nuestros semejantes, desobedecer a nuestros padres, robar, pelear, tener mal genio, tener mal carácter. En resumen, no cumplir los 10 mandamientos. Y lo peor, no cumplir el mandamiento que Jesús nos dio, que es amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Recordemos, cuando hablamos del pecado, nos referimos a las malas acciones que tenemos, las cuales nos alejan de Dios. Nuestra iglesia nos propone una oración de arrepentimiento y confesión de los pecados, que debemos aprender. Escuchémosla. Yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Como podemos ver, cuando Dios perdona nuestros pecados, nos da un regalo inmenso, un regalo maravilloso para nuestra vida. Analicemos esta parábola. Uno de los fariseos, llamado Simón, le pidió a Jesús que cenara con él. Oh, okay. Sounds good. Entonces Jesús fue a su casa y una mujer pecadora oyó que estaba comiendo allí. Fue a la casa y trajo un frasco lleno de perfume muy costoso. Se arrodilló a los pies de Jesús y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre sus pies y las secó con su cabello. Ella besó sus pies y le puso el perfume. Simón vio esto y se dijo: si este hombre fuese realmente un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le contó esta historia. Un hombre le prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Yeah, thanks. Oh, hello again. Pero ninguno de los dos podía pagarle. Sorry. Yeah, sorry. Así que amablemente perdonó a ambos, cancelando sus deudas. ¿Quién crees que lo amó más después? Simón dijo que creía que quien le debía más lo amaba más. Jesús dijo: así es. Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, así que ella me ha mostrado mucho amor. Pero una persona que es perdonada poco, muestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres de la mesa dijeron entre sí: ¿quién es este hombre que anda por ahí perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer:
Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Como podemos ver, Jesús perdona nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos de corazón y los confesamos. Pero si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, debemos también de tener el firme propósito de no volverlos a cometer, porque al cometer pecado nosotros ofendemos a Jesús y también ofendemos a nuestra comunidad parroquial que se preocupa por cuidarnos, por formarnos y por apoyarnos a alcanzar el perdón. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo que actúa en Jesucristo es también enviado a todos en cuanto miembros de la comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre siempre a las comunidades la tarea misionera, así como ocurrió en Pentecostés. Por esto, la comunidad parroquial se divide en 3 grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Veamos. Los grupos de formación cristiana. Los grupos que trabajan en la liturgia. Y los grupos de animación bíblica. Analicemos cada uno de estos grupos. Los grupos de formación cristiana están formados por los catequistas, que son las personas que ayudan en la preparación a los sacramentos. También están formados por las obras misioneras pontificias, que se dividen en infancia misionera y jóvenes misioneros. De la misma manera, están formados por la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Ahora veamos los grupos de liturgia. Están formados por los ministros extraordinarios, que son los que ayudan en la distribución de la Eucaristía. Los ministros de la palabra son aquellos que leen las lecturas durante la liturgia. Los acólitos y monaguillos son las personas que ayudan al sacerdote a celebrar la Santa Misa. Los ministerios de acogida son las personas que reciben a todos los fieles antes de la celebración. Y los ministerios de coro son los que forman parte de los ministerios de música, es decir, los que animan en la celebración. Los grupos de animación bíblica son los grupos de oraciones que animan en la adoración al Santísimo. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos conocido más sobre la vida de Jesús. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.